Shalom a todos. En esta ocasión, en este día de Shabbat, aún se acostumbra leer una porción semanal de la Escritura llamada Parashá, las Parashot, que normalmente son 54 Parashot en el año. Y el día de hoy se ha leído la porción llamada Vayera. Lo que quiero comentar no es toda la Parashot, o toda la Parashá, perdón, porque no es mi intención hoy platicar de la misma, pero sí del inicio de la misma Parashá, porque creo que allí hay un secreto escondido que es interesante que lo analicemos. La palabra Parashá, la palabra Vayera de la Parashá, la palabra Vayera, en el texto hebreo significa se le apareció. Y es que así empieza la Parashá, que está en el libro de Bereshit, o sea, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, en el verso 1. Se le apareció Vayera a él, o sea, a Abraham, Yehová en el llano de Mamre. Bueno, acá se hace un análisis interesante de la palabra se le apareció, porque se dice que esta palabra en el contexto hebreo, que ya no se ve en el contexto griego, por supuesto, en el contexto hebreo nos está hablando de una revelación profética. Nos está hablando de un ambiente profético. Y ese ambiente profético en hebreo se conoce como Neviut. Neviut. Esta palabra viene de Nebuá. Nebuá en hebreo es profecía. Pero Neviut ya es un ambiente profético. Esta parashá nos habla cuando a Abraham le visitan tres personajes que normalmente se le nombran como malajim, pero cuando uno ya ve más a detalle, encuentra que de estos tres, al parecer uno no era un malajim como tal, aunque hubiese tomado la forma de uno de ellos, sino que más bien nos da el entendimiento al leer toda la parashá de que fue el mismo Abba Kadosh Baruj Hu Yehová el que visitó a Abraham. Y entonces esto me hace a mí pensar y tratar de entender de que cuando Abba visita o a su pueblo o a uno en especial o a uno en lo individual, lleva consigo una dimensión profética automáticamente. Lleva consigo una dimensión donde se va a mover la palabra profética. Esto fue lo que veo yo que ocurrió cuando estos personajes visitan a Abraham. Y es que lo pienso así porque creo que quien, claro, era Abba Kadosh Baruj Hu Yehová el que visitaba a Abraham, pero realmente era el Ruach HaKodesh, que en mi entender es el Espíritu del Padre. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es el Espíritu del Padre. Y la Escritura, si nos vamos ya al llamado Nuevo Testamento, o sea, el Brit Hadashah, nos aclara precisamente sobre esto que le digo, porque está escrito, y voy a usar aquí un texto que tengo al lado, está escrito en el libro de Hitgalut, o sea, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, un pasaje que está en el verso 10. Aquí está hablando Yohanan, el Sholeach, ¿verdad? Juan, el apóstol, y dice esto, cuando
ah, cuando se le aparece un malaj a Juan, a Yohanan se le aparece un malaj y dice, por lo cual me postré ante sus pies para darle honor. Pero me dijo, mírame bien y no hagas tal cosa. Yo mismo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que mantienen, oiga esto, el testimonio de Yeshua. Adora a Yud-Heh-Vav-Heh, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. En esta versión dice, pues el testimonio de Yeshua es el ruach de la nebuá. El ruach de la nebuá, el espíritu de la profecía. Pero, ¿qué o quién es el espíritu de la profecía? El testimonio de Yeshua. No Yeshua como tal, sino el testimonio de él. Ahora, ¿qué nos quiere decir esa expresión, el testimonio de Yeshua? ¿Quién nos trae el testimonio a nuestra vida de quién es Yeshua? La bendita Escritura, la bendita palabra, la bendita Dabar de Torah. Él nos revela a nuestro bendito Adón Yeshua, que por cierto no es la Biblia como tal, el concepto de Biblia como tal, la que nos va a revelar a Yeshua, porque entendemos que la Biblia es un concepto heleno-romano, que lo que tiene es una influencia griega, que lo que ministra a la persona que lee la Biblia es un espíritu griego, porque ese espíritu nos muestra a Zacarías en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, nos deja escrita un par de profecías en donde nos habla que aún hasta en los días del fin, el espíritu heleno-romano debería de tener tomado todo el sistema del mundo, incluyendo el concepto ya no tanto espiritual, sino el concepto religioso. Porque lo espiritual no lo puede tomar de esa manera. Me refiero a lo espiritual verdadero, a lo espiritual puro. Entonces, la única manera como nosotros tenemos de accesar a la verdad espiritual genuina es leyendo las Escrituras en el texto y en el contexto hebreo, porque allí encontramos la verdad de la misma y todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento tiene un único propósito muy en el fondo, porque yo sé que nos revela una serie de cosas importantes, inclusive profecías que nos hacen entender los tiempos, por ejemplo, que vivimos en la actualidad, pero el fondo fundamental de la revelación de la Escritura es darnos testimonio de Yeshua. Por eso es que él en una ocasión dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os va la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque en ella tendréis testimonio de mí, en otras palabras. Entonces el testimonio de Yeshua es la Escritura, y el testimonio de Yeshua es la profecía. Por eso es que decimos que todo este libro, toda la Torá es profecía, es profecía. Entonces, vuelvo al texto de la parashá, de la parashá Vayera, entonces me llama la atención y me hace pensar que cuando el Ruach Kodesh está en la vida de un verdadero creyente, ¿cómo se lo digo para que me comprenda? En la antigüedad, cuando existía el templo y que tenía sus divisiones el templo, ¿verdad? Atrio, lugar santo, lugar santísimo, atrio, Macón y Macón Kadosh, nos muestra la Escritura que tan solo una vez al año podía entrar una persona, y esta persona era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Solo una vez al año podía entrar al lugar santísimo, al Kadosh Kadoshim, solo una vez al año.
y era en el día de Yom Kippur, en la fiesta de Yom Kippur, porque si entraba fuera de ese día, moría, la presencia de Abba lo mataba. Entonces, esto me hace a mí pensar, traspasando esto al mundo espiritual, a las dimensiones espirituales. Hoy no hay templo. Nosotros, dice 1 Corintios capítulo 6, me parece 6, dice que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Y nosotros también tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nuestro atrio es el cuerpo, nuestro lugar santo es el alma, nuestro lugar santísimo es nuestro espíritu humano, que precisamente es el que se hace uno con el Ruach HaKodesh cuando éste entra a la vida del creyente. Entonces el Ruach HaKodesh está en el lugar santísimo. Pero nosotros no podemos estar accesando continuamente a estar en el lugar santísimo porque todavía no nos es permitido mantenernos ahí de día y de noche. Podemos entrar a través de la oración, de la meditación de la Escritura, ¿verdad? De la lectura de las Escrituras. Podemos entrar por momentos al lugar santísimo, pero de igual manera tenemos que salir porque no podemos permanecer allí. Y esto también me lleva a otro pensar, que si los amarramos todos podemos entenderlo. Me lleva al pensamiento de que Jacob, ¿verdad? El patriarca, Jacob, dice la Escritura, que 20 años después de haberle robado la primogenitura a su hermano Esaú y habiendo huido por orden de su madre, que por cierto es la que le dice que se vaya. Bueno, todo eso es una historia que usted conoce, pero solo quiero traerle al recordatorio que 20 años después, por X situación que pasa, él se va a reencontrar con su hermano, pero 20 años después él tiene temor de encontrarse con él, porque cree que lo va a matar. Y entonces dice la Escritura que él se queda solo una noche en un lugar y ahí se le aparece un malaj y lucha con él y lucha cuerpo a cuerpo con él. ¿Quién puede luchar cuerpo a cuerpo literalmente con un ser espiritual? Y sobre todo dice que luchando prevaleció Jacob y lo venció. En el contexto que está en Habacuc, me parece, dice que lo venció con lloro, con llanto y con lamento. Es decir, lo venció espiritualmente, sometiéndose él, bajándose él. Y nuestro bendito Adón Yeshua lo dijo, el que quiera ser grande, que se baje. Pues Jacob se bajó, se humilló, y esa fue la manera real como pudo vencer a un ser espiritual. Pero cuando ya lo venció y estaba amaneciendo, el malaj le dice, suéltame porque ya amanece. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces el malaj le responde que la bendición que le va a dar es que no será más su nombre Jacob, sino será su nombre Yisrael. Fíjese que no es Israel, es Yisrael. Yisrael, entonces, es una dimensión espiritual. Para mí es la dimensión donde se mueve el Ruach HaKodesh. Y nosotros vemos que a partir de ese texto que está también en Bereshit y en adelante, durante la vida de Jacob, en muchas ocasiones dice un texto, Jacob hizo tal cosa e Israel o Yisrael hizo esta cosa. Y entonces menciona tanto a Jacob como a Israel en el mismo texto, dando a entender, si es que alguien se equivocara, y mucha gente se equivoca fácilmente, de que eran dos personas distintas, pero no, era el mismo Jacob actuando naturalmente cuando se le menciona como Jacob,
y entrando a la dimensión espiritual y actuando desde la guianza del Ruach, cuando cuando la Escritura lo menciona como Israel. Entonces, todo esto en conjunto me hace a mí entender esta expresión de la Parashá Vayera, ¿verdad? Que es esa dimensión profética, dado que toda la Escritura es, ya dijimos, el espíritu de la profecía. Y cuando uno está lleno del Ruach HaKodesh, lo cual usted y yo le debemos de estar pidiendo continuamente a nuestro bendito Padre, que mediante nuestro Adón Yeshua, porque Él es el que trae el Ruach HaKodesh, nuestro Adón Yeshua, pero bajo petición al Padre, cuando usted le pide al Padre, entonces nuestro Adón Yeshua es el que trae el Ruach HaKodesh a la llenura de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro ser en la parte espiritual. Entonces, mire hermano, esto ya a mí me hace entender que hay que meditar, hay que tomar en cuenta, hay que tomar a consideración cuando usted oye que alguien profetiza, pongámosle comillas a esta expresión, profetiza. Eso no lo hace, por un lado no lo hace profeta, porque hay un don del Ruach HaKodesh, que es el don de profecía. Estoy hablando de la gente que esté caminando correctamente en las escrituras hebreas y bajo los nombres correctos, ¿verdad? No me estoy refiriendo a las religiones heleno-romanas, sino me estoy refiriendo a la dimensión correcta. Una persona que hable profecía es porque en ese momento él está lleno del Ruach HaKodesh y el Ruach HaKodesh está propiciando esa dimensión profética llamada en la escritura hebrea Neviut, ¿verdad? Que es la dimensión que se acercó a la tienda de Abraham cuando él, bajo la luz intensa del sol del día, da la impresión que era mediodía, recibe a los tres personajes en su tienda. Y ahí se desarrolla todo un diálogo que lo vamos a analizar en otra ocasión. Lo que yo hoy quería decirle y dejarle marcado es que el espíritu de profecía está activo. El espíritu de profecía es para hoy, lo ha sido para antes, pero lo es para hoy. Pero exclusivamente el espíritu de profecía es el testimonio de Yeshua. Perdónenme, lo voy a decir así, pero es con respeto para los que sí creen, pero no es el testimonio de Jesús. Ese es un nombre heleno-romano. No, es el testimonio de Yeshua, el nombre correcto. Yo no comprendo cómo alguien, sí comprendo, pero le voy a decir que interior de mi corazón no comprendo cómo alguien pueda decir en una X plática, miro mucho en YouTube, por ejemplo, que dicen, entonces Yeshua, el llamado Jesús, o Yeshua o Jesús. O sea, no, hermano. No, o ponen Yeshua y entre paréntesis Jesús en un título de un X video. Eso es incorrecto. Yeshua no es Jesús. No lo es. Jesús es un nombre inventado por una cultura heleno-romana. Yeshua es el nombre correcto de nuestro Redentor, de nuestro Goel, de nuestro Salvador. Entonces cuando yo miro que eso hacen muchísimos, lo único que me hace pensar es que por asuntos puramente monetarios, por asuntos puramente de audiencia, no colocan en el título únicamente Yeshua, porque casi nadie los vería. Entonces mejor ponen entre paréntesis Jesús para que atraiga audiencia cristiana o católico o evangélica o de otras denominaciones, cosa que de lo contrario no atraería. Usted haga un video muy interesante, pero póngale en el titular Yeshua y le aseguro que tendrá 3, 4 o 10 vistas, 3, 4 o 10 me gustan y si bien le va, 100 o 200 vistas. Póngale Yeshua, póngale Jesús y el titular atractivo y se va a llenar de miles, de miles, de miles. Esto lo saben los youtubers que se mueven en este mundo, en este tipo de pláticas. Usted sabe que hay youtubers para todo, pero los que se mueven en el ambiente
digamos, de las escrituras, saben esto. Yo lo he comprobado. Y grandes personajes conocidos, no menciono nombres por respeto, pero grandes personajes conocidos, ah, resulta que quizás en el idioma que está hablando, que tal vez sea el inglés, tal vez dijo correctamente Yeshua, pero el traductor que pusieron al español dice Jesús. Y por supuesto, el dueño del canal no dice nada, porque él dijo el nombre correcto, pero el traductor dijo Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? 50,000 vistas, 80,000 vistas, y eso lo que representa es dinero. Para mí esa es la única forma de explicarme por qué pasa esto. Pero bueno, terminando entonces con el pensamiento que tenía para hoy. Cuando usted está lleno del Ruach HaKodesh, una dimensión profética se mueve en usted. Y usted puede ya sea profetizar, siendo usado como, o viniendo a usted un don de profecía, que está en 1 Corintios 12, un don de profecía que le traiga el Ruach HaKodesh, o bien, cuando usted está hablando, muchas veces está profetizando y no se da cuenta. El mismo nuestro bendito don Yeshua en una ocasión dijo, no, perdón, creo que fue Shaul, que dijo que unas veces hablamos y otras veces profetizamos. O sea, en una plática entre dos personas que estén tocando un tema X, en algún momento alguien que está lleno del Ruach HaKodesh y que vive naturalmente, porque tampoco es alguien sobrenatural caminando sobre las aguas, ¿verdad? Es alguien que vive de una vida natural, pero está lleno de él. Entonces, en ocasiones cuando está hablando, sin darse cuenta, está profetizando. Y no es que esté diciendo, así dice el Señor, tal cosa. No, esa es profecía religiosa. Esa es una profecía religiosa. No, pero cuando está hablando, muchas veces a una X persona le está profetizando sin que él mismo sepa. Y al tiempo resulta que lo que estaban platicando se dio. Porque era una profecía. Porque el Ruach HaKodesh se movía en esa persona en la parte espiritual en ese momento, pero después se salió y siguió su vida natural. Por eso le puse el ejemplo del sumo sacerdote que solo una vez al año entraba eh, y los otros ejemplos que le puse. Amén. Bueno, lo dejo acá porque era una meditación nada más de el inicio de esta parashá. Si usted lee toda la parashá, pues será de bendición y podemos analizar. Hay un pasaje que me inquieta mucho en esta parashá, en su inicio, que si Abba lo permite, pues tal vez lo puedo comentar en el siguiente que haga. Ya comento porque hay un dato por acá que bota el concepto judaico de algo que ellos tienen enraizados en la nación de Israel, pero que aquí cuando lo vemos bajo la luz del Ruach HaKodesh, notamos algo muy distinto a lo que ellos hacen y que es parte de la cultura, ya no solamente de los religiosos de Israel, sino es parte de la cultura de todo un país. Usted va a un McDonald's y todos los McDonald's de Israel son kasher. ¿Me entiende? O sea, son... ¿Perdón? Sí, perdón, sí. Eh, son kosher o kasher. Es decir, por ejemplo, si usted pide una hamburguesa, sí o sí se la van a servir sin queso. Porque es violatorio de las leyes halágicas comer carne con lácteo. Hay un texto que lo prohíbe, pero yo no me quiero adelantar, pero de eso le quisiera platicar en otro tema para que veamos la diferencia entre una misbah, un mandato de Abba y una ley halágica que el hombre inventó. Bueno, de eso lo vamos a platicar después. Un abrazo para todos, seguimos en contacto y mientras tanto, para los que ya terminaron el Shabbat, pues Shabbat Shalom, si ya lo terminó, y Shavuot Tov, que tenga un bonito inicio de semana, un bendecido inicio de semana. Nos estamos viendo y hasta pronto. Chao.